En el año 2000, mi antiguo amigo John Balza publicó su tesis doctoral Un escorpión en su madriguera, Indoeuropeo y Euskara, mito e identidad, en la editorial Iría de Tolosa, o de Aleguía. Y digamos que un año antes había publicado El descrédito de los quilates conjuntamente conmigo, donde se anunciaban y digamos, de manera embrionaria algunas de las cosas que aquí se desarrollan de manera más concienzuda. Él procedía de Deusto y la tesis la defendió allí, bajo la dirección de Andrés Ortiz Osés, y digamos que intentó rizar un rizo o hacer algo que a mi juicio era muy difícil, por no decir imposible, que era de alguna manera compatibilizar las ideas que había tomado de Andrés Ortiz Osés con las que él mismo había descubierto en Agustín García Calvo. Digamos que mi postura al respecto estaba más bien con Agustín García Calvo que con Andrés Ortiz Osés, y no obstante, la distinción mundo en que se habla, el mundo en que se habla, que es la que vertebra todo el trabajo, procede de Agustín García Calvo. Él se definía en aquella época, no sé ahora, como antropolingüista, y digamos que el concepto más importante de su libro es lo que él denominaba mito de ixis, es decir, intentaba vincular el mundo en que se habla con el mundo mítico. Pero a mi juicio esa operación, digamos dificultosísima, para mí es imposible directamente. Es decir, los mitos pertenecen al mundo de la cultura y el mundo en que se habla es sencillamente una faceta del lenguaje. Digamos que los autores que le sirvieron para estos propósitos pues eran, además de los mencionados, pues Benveniste, Michelena, Antonio Tobar, Julio Caro Baroja, que estaba en nuestras conversaciones cada 2x3. Desde un punto de vista más filosófico, por ejemplo, Derrida, en la famosa discusión con Benveniste, que también ha tratado Piero Bank, que también se menciona aquí en el texto en torno a las categorías, es decir, las categorías de pensamiento y la dependencia que tienen respecto de las categorías de la lengua. John Balza había tenido una relación de más de 10 años con él, había publicado ya en Anthropos en el año 94, en Letras de Deusto, pequeños artículos que anunciaban su investigación posterior, y digamos que yo siempre observé que en su escritura académica el John Balza que yo conocía se desdibujaba un poco. Lo digo porque los cientos de cartas que supongo que a mí me pasará igual, y probablemente él piense lo mismo, los cientos de cartas que nos cruzamos eran francamente deliciosas, llenas de humor, de gracia, de ingenio, y digamos el corsé de lo académico me da la impresión de que comprimía su pensamiento de una manera que no era la que a mí más me gustaba. Pero supongo que es el precio que hay que pagar por publicar y estas cosas, y por pensar en los demás, que es una cosa que no ocurre cuando uno sencillamente se cartea con un amigo. En fin, creo que las partes más interesantes del libro son aquellas en las que se dedica a analizar el comportamiento de la morfosintaxis básica, la peculiaridad del verbo vasco, fascinante por otro lado, y cómo los índices que incorpora relativos al mundo en que se habla en la terminología de Agustín García Calvo tienen unas implicaciones ontológicas que son aquellas que John Balza intentó extraer, pero orientándolas desde un punto de vista antropológico, que es aquello en lo que no le acompañaba yo conceptualmente. En todo caso, el trabajo es muy meritorio y está lleno de fértiles ideas y de momentos excepcionales, en los cuales hay que saber leer y localizar. Digamos que yo le debo muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, su análisis de la diosa Mari, la diosa que se está peinando, que me sirvió a mí para trabajar el tema estético de mujeres peinándose, digamos, en la pintura normalmente y en la escultura del arte moderno o digamos post-impresionista y post-impresionista.
En fin, eh, le doy las gracias por haberme hecho descubrir un montón de autores. Recuerdo haber leído con lenguas y protolenguas de Michelena, o la fonética histórica vasca, incluso que evidentemente estaba muy alejada de mis intereses teóricos, pero me pareció un libro extraordinario, que era la tesis doctoral de Michelena, por no hablar de Tobar o del propio Caro Baroja. En fin, digamos que no sé qué habrá sido de él, pero esta orientación ortizoseiana, o como se diga, que habían seguido también autores como Luis Garagalza, que era profesor en mi facultad, o Pachi Lanceros y demás, y otros profesores de la época, eh, hace que el texto no me resulte tan convincente como cuando él me lo explicaba a mí de viva voz. Es decir, que veo un decalage entre una cosa y la otra.